Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua. Este 19 de julio, Nicaragua cumple 40 años del triunfo de la Revolución Popular Sandinista. El 19 de julio de 1979 concluía la insurrección generalizada en todo el país y empezaba la convergencia de todos los frentes de guerra liderados por el Frente Sandinista, encabezados por el Frente Sandinista, convergían en Managua todos estos frentes de guerra para celebrar el derrocamiento de la dictadura somocista y la derrota de la Guardia Nacional, el ejército de ocupación puesto en la década de los años 20 del siglo XX por el ejército de ocupación norteamericano, por la marinería norteamericana en Nicaragua, y cuyo primer jefe fue Anastasio Somoza García, justamente el iniciador de la dinastía Somoza en Nicaragua. Para hablar un poco acerca de las memorias de este 19 de julio, de estos 40 años, hemos pedido a Pablo Emilio Barreto, periodista, que dio cobertura. Tenía dos sombreros, digamos, Pablo Emilio. O no sé, pues, pero tenías dos sombreros, porque estaba tu sombrero insurreccionado, por un lado, pero estaba tu sombrero profesional por el otro lado, que creo que te primó más que el otro. Gracias por acordarte de estas cosas y por invitarme de nuevo aquí a estar con vos. Y quisiera, antes que comencemos con el tema en firme, precisamente aportar algo a propósito de lo que acabas de decir, que Anastasio Somoza García fue el primer jefe de la Guardia Nacional. No fue así. Los primeros jefes de la Guardia Nacional fueron generales y coroneles norteamericanos. Sí, correcto, ¿verdad? Sí. Lo que podemos decir es que fue el primer jefe nacional impuesto por la invasión militar norteamericana, pero los jefes fueron gringos, los primeros jefes, ¿verdad? Pero es que esa, Pablo Emilio, es la historia de la ocupación, no solamente en Nicaragua, es la historia de la ocupación en general de los Estados Unidos en otros países. Crean un órgano disque nacional, pero supervisado, entrenado, financiado y jefiado por las mismas tropas interventoras. Ahí está el detalle, precisamente. Esas fueron las motivaciones a lo largo de 45 años, las motivaciones de la insurrección y del repliegue a Masaya, por ejemplo. Es decir, esto no fue casual. Un mal impuesto por la invasión norteamericana de 1926 no era la primera invasión, ¿verdad? Porque primero ocurrió la de los filibusteros encabezados por William Walker, después la intervención armada norteamericana que pidieron los conservadores contra José Santos Zelaya en 1912, ¿verdad? Ya para ese entonces ya Zelaya había sido derrocado, porque no le convenían los intereses gringos, ¿verdad? Entonces lo mandaron a derrocar. Y de esa forma impusieron lo que se conoce en la historia de Nicaragua como la restauración conservadora. Es decir, eliminaron a los liberales, ¿verdad? Y pusieron a los conservadores en el gobierno, ¿verdad? Pero, volviendo al asunto, recordar que cuando ocurre la llamada guerra constitucionalista en 1926, ¿verdad? Los conservadores piden nuevamente la intervención norteamericana para aplacar, en este caso aplacar y de algún modo derrotar a los liberales, pero no ocurrió así.
Entonces, los invasores que ya están aquí en territorio nacional al mando del coronel Stimson, ¿verdad?, que después fue canciller de Estados Unidos, ¿verdad? Son ellos los liberales triunfantes, digamos, con el apoyo de Sandino, porque Sandino lo salvó ahí por Huaco, ahí es una historia ya muy conocida, pues. Y entonces son los liberales encabezados por Chema Moncada los que pactan con el invasor. Y del pacto viene el compromiso de convertir a Chema Moncada Tapia en presidente de Nicaragua. Pero además, los acuerdos incluyen formar la Guardia Nacional, entonces llamada constabularia, ¿verdad? E inmediatamente a esa constabularia le nombran como jefe a coroneles y generales norteamericanos. Y esa constabularia pasa a formar parte ya no solo de la agresión norteamericana, sino de la persecución, ¿verdad?, al ejército defensor de la soberanía nacional y al propio Sandino. Entonces, como decía yo un día de esto, esa Guardia Nacional que fue creada, como decías vos, educada, ¿verdad?, financiada, sostenida por el gobierno criminal de Estados Unidos, precisamente aprendió a ser criminal, a ser asesina, ¿verdad?, al amparo de los invasores, porque los invasores, mientras perseguían a Sandino en la montaña aquí en Nicaragua, y no solo en la montaña, ¿verdad?, como sospechaban, igual que la dictadura después, que todo mundo era sandinista, por ejemplo, en las zonas rurales. Entonces llegaban, copaban las casas de campesinos y con las familias dentro les prendían fuego a las casas. O si encontraban un niño en el camino, a ese niño lo tiraban para arriba y lo ensartaban con las bayonetas. O a las mujeres embarazadas, ¿verdad?, para que no hubieran más sandinistas, las ensartaban con bayonetas. Así aprendió la Guardia Nacional a ser cruel, sanguinaria, brutal, ¿verdad?, hasta llegar a 1979. No me voy a detener mucho porque es muy largo, pero acordate lo que pasó cuando ya Somoza es el jefe de la Guardia Nacional después que matan a Sandino, porque esa es una de las más viles traiciones a la patria, a Nicaragua y contra los patriotas como Sandino. Entonces, después que matan a Sandino, ¿verdad?, hay gente dentro de la Guardia Nacional que se le empieza a rebelar a Somoza. Sin embargo, él continúa con sus planes y manda a derrocar a Juan Bautista Sacasa, que fue el que firmó la paz con Sandino. Y la apoya supuestamente Somoza. Exactamente. Pero además de eso, cuando eligen a Leonardo Argüello, los mismos liberales como presidente de Nicaragua, Leonardo Argüello Barreto, Somoza lo manda a derrocar casi de inmediato porque se le convierte en un estorbo, porque Leonardo Argüello como presidente empieza a pedir cuenta de algunas cosas que eran propiedad del Estado y que estaban en las haciendas de Somoza García, ¿verdad? Entonces, acordate de lo del 54, que en el intento de matar a Somoza en la carretera sur, ¿verdad?, participan oficiales de la Guardia Nacional. Y a esos oficiales y a los civiles los capturan y los descuartizan en el crucero. Esa era la Guardia Nacional, los descuartizan o los cuelgan y los castran y después los matan, porque eso fue lo que hicieron ya en el 54. Trasladate al 56 cuando Somoza es ejecutado por Rigoberto López Pérez en León, en la Casa del Obrero. La cacería que desataron fue terrible. Lo que se sabe es que en este país fue lleno, las cárceles de este país fueron llenadas, pero además mataron un montón de gente. Esa era la dictadura. Y yo te decía que el mejor ejemplo de crueldad, de actitud sanguinaria de la Guardia Nacional fue el 22 de enero, que les valió, que era una multitud la que estaba en la avenida Roosevelt, una multitud, y era una multitud grande. Les valió abrir fuego de ametralladora contra esa multitud. Y ahí hubo
varios centenares de muertos. Esa era la Guardia Nacional, ¿verdad? Y contra esa Guardia Nacional era que luchaban gente como Carlos Fonseca, ¿verdad? Y Faustino Ruiz, Jorge Navarro, aquellos que fundaron el Frente Sandinista después de convencerse que ningún grupo político en Nicaragua quería precisamente asumir que para poder derrumbar a esa dictadura había que hacer lucha armada, lucha política armada. Pero es que además, es decir, cuando se llega al convencimiento, hay un momento en que se llega, mejor dicho, el convencimiento, que contra Somoza no se va, o contra los Somoza, porque aquí estamos hablando de los Somoza, no se puede pelear por la vía electoral, es decir, por los espacios de la democracia, por cuanto él tiene copada todos esos espacios institucionales, que la única vía es la vía armada. Por eso llega... Porque, es decir, a ver, ¿cuál era la fuerza política más fuerte que había en ese momento? Los conservadores. Los comunistas incluso estuvieron permitidos en un momento en Nicaragua, pero era un grupo perseguido, aunque fueran permitidos, aunque tuvieran, digamos, una personería legal. Era un grupo perseguido, comunistas y socialistas en Nicaragua. Muchos precisamente de los fundadores del Frente Sandinista, incluyendo Carlos Fonseca, José Benito Escobar, Jorge Navarro, ¿verdad? En algún momento pertenecieron al Partido Socialista Nicaragüense, pero cuando habían estas discusiones de pasar a una etapa superior, ¿verdad?, en la lucha contra la dictadura, ahí decían que eso era imposible. Entonces, el grupo de Carlos Fonseca, digamos, se convence de que la única forma que hay, ¿verdad?, después, sobre todo después de lo de Patuca, el Chaparral, etcétera, es organizar, valga la redundancia, una organización político-militar con otro nivel y con otras intenciones realmente. Y es por eso que se funda el Frente Sandinista. No hay acta de fundación, pero se empieza a perfilar el Frente Sandinista como un partido revolucionario en la clandestinidad, ya con un programa que después se conoció como el programa histórico del FSLN para derrocar a la dictadura, ¿verdad? Entonces paso a otra etapa, digamos, para graficar esto de la Guardia Nacional y la dictadura. Tenés el 67, ¿verdad? Pancasán, la barbarie de Pancasán, y después viene matando gente por todos lados. Y acordate de lo del periodista, ¿cómo se llamó? Díaz Sotelo, ¿cómo se llamaba? Manuel Díaz Sotelo, ¿verdad? Que él se mete a la lucha, arma su propio grupo y lo capturan cuando Luis Somoza todavía era presidente, ¿verdad? Y a Díaz Sotelo lo primero que hacen es arrancarle todas las uñas de las manos en la tortura. Luego lo amarran a un árbol ahí en la montaña y ahí lo torturan y finalmente lo matan. Así actuaba la Guardia Nacional, ¿verdad? Sí, ahí tenés el ejemplo, el 15 de julio de 1969 en Managua. Lo de la masacre estudiantil en León. Tenés lo de la masacre del 59. Exacto. Pero tenés en el 69, digo, cuando descubren la casa de seguridad de Julio Buitrago, es decir, y capturan ahí a Doris Tijerino, por ejemplo. A Doris Tijerino le hicieron barbaridades, sin respetarle su condición de mujer. Exacto, y a Julio Buitrago le echaron tanquetas, aviones artillados, ametralladoras, más o menos unos 300 guardias disparando contra esa casita, una casita pequeña. Miren, pues sí, ha sido la Guardia Nacional, y después hicieron lo mismo con Leonel Rugama. Pero bueno, yo quiero ser puntual en algunas cosas para fundamentar los motivos que tuvo el Frente Sandinista para desatar finalmente aquí, con el apoyo generalizado de la población, la insurrección y lo otro que ya conocemos. Y es que, sobre todo después del asalto a la casa de Chema Castillo, en diciembre de 1974, es muy conocido cómo se desata aquí
la represión generalizada en el país. Y ya para entonces vos oís hablar de secuestros de campesinos de forma forzada que no aparecen. Ya oís hablar de los campos de concentración allá en Río Blanco, en Matagalpa, en Guaslala y una serie de lados. ¿Verdad? Ya oís hablar de los juicios de los tribunales de guerra de la Guardia aquí en Managua, ¿verdad? Pero no solo es eso, ya empezás a oír hablar más abiertamente de la capucha, del chuzo eléctrico, de que te cuelgan de los pies ahí dentro de las mazmorras de Tizcapa, por ejemplo, y te meten en una pila de cabeza, una pila llena de agua, ¿verdad? O que te meten a un cuartito tan estrecho que no puedes ni sentarte siquiera, y que ese cuartito además tiene un tubo para que en algún momento, como parte de las torturas, lanzarte aire acondicionado, por ejemplo, hasta congelarte, o sencillamente, ¿verdad?, dejarte así que te murieras del calor, y además desnudo. Y si la Guardia eso era. Entonces, ya después de cuando llega 1975, repito, la represión es generalizada aquí. Y entonces empiezan a aparecer, por ejemplo, en Managua, me voy a referir solo a Managua, los cadáveres en la loma de San Juan, después que capturaban a alguien por ser sospechoso de ser sandino comunista terrorista, eso era lo que nos decían. Entonces, cualquier joven que iba en la calle, ya fuera estudiante, trabajador o lo que fuera, era de alguna manera sospechoso, lo subían a las patrullas Becat y ya no aparecían, o aparecían muertos en la loma de San Judas, en la Cuesta del Plomo, ahí a la orilla de la escuela llamada Escuela de Arte, aquí que era en realidad el taller del ferrocarril, por la colonia Dambach, frente al Teatro Rubén Darío, allá en aquellos predios donde es hoy el barrio Hugo Chávez, allá en las cercanías del aeropuerto, es decir, por donde quiera aparecían los cadáveres, allá donde es hoy el Club Terraza, en toda esa parte, y era gente que capturaban, la torturaban y después la asesinaban, y ahí la iban a botar como ir a botar cualquier cosa. Entonces, todo eso junto son las cosas, más el programa histórico que tiene Frente Sandinista, son las cosas que se juntan para finalmente desatar aquí la insurrección contra la dictadura, como digo yo, un mal que ya no era soportable de ninguna manera en Nicaragua. Y aquí no podés andar haciendo comparaciones, porque una dictadura militar como la que hubo aquí, sanguinaria, fue parecido también como la que hubo en Chile, ¿verdad? O la que hubo con Rojas Pinilla en Colombia, o la que hubo con Pérez Jiménez en Venezuela, o la que hubo en Honduras, ¿verdad? O la que hubo en El Salvador con mi general Hernández Martínez, o la que hubo en Guatemala con Ríos Montt, o la dictadura que finalmente se impuso después de desbaratar el gobierno de Jacobo Arbenz en Guatemala, o la de Batista en Cuba, o la de Trujillo en República Dominicana. Es decir, esas eran las dictaduras que Estados Unidos había impuesto en América Latina y al servicio completo del gobierno criminal de Estados Unidos y de las empresas transnacionales norteamericanas radicadas en Nicaragua y en América Latina. Entonces, vos ahí tenés las motivaciones, ¿verdad?, por las cuales se desató la insurrección, porque en esa época había de algún modo, desde la clandestinidad, desde Radio Sandino y de otros medios, a pesar de la represión, había una campaña educativa hasta de cómo armar y desarmar fusiles, o cómo incluso hacer tiros para ir a los combates. Sí, ¿verdad? O hacer bombas. Vamos a hacer una primera pausa. Vamos a hacer una primera pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con Pablo Emilio Barreto. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Pablo Emilio Barreto, periodista que cubrió en su papel de periodista la insurrección en Managua, el repliegue. Muchas de las fotografías que hoy conocemos del repliegue, por ejemplo, son
obra de Pablo Emilio, que con su cámara iba tomando fotos a lo largo del camino, además de la insurrección y lo que ocurrió después. Hablábamos acerca de lo que representó la dictadura de Somoza y la Guardia Nacional. Voy a ir a lo del sombrero más tarde, ¿ah? que fue la pregunta original. Sobre eso voy a ir más tarde. Pero pasan 45 años, de 1934, el asesinato de Sandino, a 1979, el triunfo de la Revolución Popular Sandinista, pasan 45 años. Y la gente es hasta el final, hasta estos 45 años, al 79, que la insurrección se generaliza. ¿Ah? Hubo, digamos, unos experimentos en el 77, en el 78 de insurrección ya en las ciudades, porque en la montaña se mantuvo el foco guerrillero de forma permanente. La Guardia pensó que en el año 67 en Pancasán había acabado con la guerrilla sandinista en las montañas. Sin embargo, los focos guerrilleros se mantienen, o el foco guerrillero se mantiene en la montaña. Y en 77, 78 y especialmente en el 79 es cuando se desata la insurrección en las ciudades. ¿Por qué pierde el miedo la gente? ¿Qué es qué hace que la gente pierda el miedo? Porque yo insisto, la Guardia Nacional era un órgano temible porque las consecuencias de estar en contra de Somoza eran mortales, literalmente eran mortales, es decir, te enfrentabas a la muerte por estar en contra de Somoza. Y la Guardia no tenía el más mínimo miramiento. Temas de derechos humanos ni se mencionaban siquiera. Eso no existía en el lenguaje de la Guardia. Mira, todo esto fue posible por la terquedad de los fundadores, en primer lugar, del Frente Sandinista. Y aquí voy a hacer algunas comparaciones. Acordémonos que cuando Sandino se niega a firmar el pacto del Espino Negro, la historia registra que son 30 los que se van con él, no son centenares. Y sin embargo, a los pocos meses el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional ya había alcanzado los 1,000, 2,000, 3,000 y más gente que lo apoyaban. Y con el Frente Sandinista ocurrió prácticamente lo mismo. Con el FSLN en los primeros días, en los primeros tiempos, eran los fundadores, ¿verdad? Luchando de forma clandestina, los metían presos, los deportaban, porque todo eso pasó además, hasta que llegó un momento que ya, por ejemplo, en 1974, ¿verdad? Todavía en el periodo de acumulación de fuerzas en silencio, lo que se sabe es que ya el Frente Sandinista tenía al menos unos 3,000, ¿verdad? Entre guerrilleros, urbanos, exacto, rurales y colaboradores. Entonces, pero cuando ya se desata la insurrección, y como decía yo, en esto hubo una campaña desde la clandestinidad que fue muy, muy efectiva. Y era la campaña precisamente de qué era la Guardia, por qué había de derrocarse la dictadura somocista. Y vos tenías que poco a poco, sobre todo con la represión que he mencionado de 1975, en vez de decrecer, ¿verdad?, la cantidad de gente que se sume clandestinamente al Frente Sandinista, más bien crece. Y vos te encontrás, por ejemplo, con una historia ahí en San Judas, de que solo ahí en San Judas hubo 53 casas de seguridad, donde se guardaban fusiles, se guardaban municiones, se escondían jefes guerrilleros. Por ejemplo, Gabriel Cardenal, que era uno de los jefes ahí, ¿verdad? Ese tenía 1,000 escondites. Y así la mayoría de los jefes, como Ramón Cabrales Arao, que vos lo tuviste aquí, Ramón Cabrales tenía 1,000 escondites en Managua. Y ese era uno de los jefes militares del grupo de los GPP en Managua, ¿verdad? Te cito solamente esos dos ejemplos, ¿verdad? Y mientras tanto, estos andan trabajando con la gente, las andan entrenando clandestinamente, andan guardando armas, andan guardando tiros para el momento que irremediablemente iba a llegar, porque la insurrección, si vos lees el programa histórico del Frente Sandinista, la insurrección de alguna manera la planeó Carlos Fonseca desde la fundación del Frente Sandinista, porque si él estaba hablando de derrocar a la dictadura, no había otra forma de hacerlo
que llegar finalmente a una insurrección. Y como vos dijiste, aquí hubo algunos ensayos previos. En 77 con la toma de San Carlos, lo de Masaya y otras partes del país. Y en 78 la insurrección de septiembre. Y la de febrero y marzo. Y la de febrero en Monimbó, en Masaya. Entonces vos tenés que hubo varios ensayos hasta que finalmente, aquí hay otro detalle. El Frente Sandinista, por cuestiones tácticas, ¿verdad?, se había, digamos, separado en tres tendencias. Eso te iba a decir, porque ahorita que mencionaste a los EPP, con quienes he estado conversando aquí, me dicen, mira, las tendencias estaban al nivel de las jefaturas, ¿ah? Pero lo cierto es que la gente no tenía tendencias. La gente en los barrios, la gente en Managua, por lo menos, entendía del Frente Sandinista, no de tendencia. Es decir, pasaba uno de X o Y tendencia y era el del Frente Sandinista, no claro, el de la tendencia. Claro, pero si no ha ocurrido la llamada unidad de las tres tendencias, quizás estaríamos contando otra historia, porque de ahí viene precisamente la Dirección Nacional Conjunta, sí, a partir de marzo de 1979. Y la decisión de ir a la ofensiva final. Exacto. Sí. Entonces, vos tenés que, en realidad, la insurrección aquí es planteada ya, la ofensiva final, a partir de enero de 1979. Y en el caso de Managua, aquí hay varios operativos, muchos operativos de emboscada contra la Guardia que forman parte de ese plan insurreccional, incluyendo lo de Giloá, ¿verdad? Porque ahí en Giloá estaban varios compañeros jefes guerrilleros trabajando en los mapas y en los planes de la insurrección en Managua. Y yo ya te decía, creo una vez, que según esos planes y según esos mapas, la zona principal de guerra contra la dictadura iban a ser la zona suroccidental y la zona noroccidental. Pero como la Guardia masacra a toda esa gente, ¿verdad?, y descubre todo el plan, entonces se cambia el escenario principal de guerra contra la dictadura en Managua y se traslada para la zona oriental norte de Managua, ¿verdad? Y entonces vos tenés que ahí, en la zona oriental norte, como es la zona principal, ahí están el Estado Mayor de Frente Interno y el Estado Mayor de Managua. Aquí cabe otra cosita, aclararlo por orden histórico, y es que al Frente Interno le correspondían Managua, Masaya, Carazo y Granada. Entonces, los tres jefes, porque eran tres jefes de ese Frente Interno, comandados por el comandante Núñez, William Ramírez y Joaquín Cuadra, ¿verdad?, tenían como responsabilidad todo eso. Y en el caso de San Judas, por ejemplo, ahí se organizó un Estado Mayor, en el caso noroccidental otro Estado Mayor, y esto se hace así además por las distancias con la zona oriental, que era la zona principal. Pero es que además en la práctica, y conversando aquí con quienes participaron en insurrección en 1979, en la práctica son dos zonas que están incomunicadas físicamente. Exactamente, eso es lo que decía, por la distancia física, por un lado la distancia, pero es que además antes del 79 había muchos sectores que no estaban poblados, era puro monte. Por ejemplo, no existía en ese hotel Holiday, no existía el barrio Edgar Munguía, ¿verdad? No existía la colonia del Periodista, estoy citando algunos ejemplos. Sí, sí. O por ejemplo, no existían allá en el otro lado ninguna de las dos Pataolas, ni el Norastorga, ni nada de eso. Y aquí de este lado, yendo hacia el norte de Managua, estás hablando, centro norte pues de Managua, estás hablando que San Antonio eran un montón de casas que estaban cayéndose después del terremoto, sí, San Antonio, San Sebastián. Así es. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues que la gente en general, cuando se desata la insurrección, digamos, ya de manera, como he dicho yo en algunas ocasiones, ya la lucha armada abiertamente contra la dictadura en Managua, porque es a partir del 9 de junio, porque aquí hubo, como ya te dije, brote, emboscada, ¿verdad? Pero así formalmente sí, ya de entablar tiroteo, combates con la Guardia en Managua, es el 9 de junio
y se abren los fuegos ahí por donde es el hoy Hospital Manolo Morales Peralta y la entrada al barrio de La Fuente con una columna que se llamó Juan de Dios Muñoz, comandada por Ramón Cabrales Arau, Nacho, ¿verdad? Él inicia los combates ese 9. Entonces, vos tenés que, en ese combate, por ejemplo, ahí caen 3 compañeros. Y ellos tienen que retirarse porque inmediatamente la guardia desata una represión, no solo generalizada, sino que mandan ahí varios contingentes de la guardia. Y los combatientes de la columna no pasaban de 20, 25. Pero entonces era imposible en esos primeros momentos hacerle frente a esos contingentes de la guardia. Sin embargo, ¿qué ocurre a partir de ese momento? Que en las operaciones que andan haciendo ya esos frentes de guerra que estoy mencionando, que después se vuelven formales, ¿verdad? En la propia insurrección, entonces se está sumando gente y el propio Cabrales y otros jefes andan entrenando los que después se conocieron como combatientes populares en los patios. Es decir, por lo menos enseñándoles a manejar la escopeta, el rifle 22, la pistola, el revólver 38, el cómo meter las balas, cómo tirar. Es decir, se da en la marcha. Y entonces poco a poco eso se va haciendo masivo en la zona oriental de Managua. Pero hemos conversado, Pablo Emilio, en programas anteriores, en años anteriores, justamente del inicio de la insurrección en Managua el 9 de junio, que de una u otra forma es empujada por la misma gente. Es decir, no estaba pensado empezar el 9 de junio. Creo que la fecha era el 10 o el 11 de junio, la fecha oficial. O la fecha en planes. Lo que pasa es que la gente empuja de alguna manera la Precisamente yo te estaba diciendo que hay un montón de actividades. Por ejemplo, el 4 y el 5 de junio se desatan emboscadas en San Judas, ¿verdad? Contra la guardia. Y así emboscadas en la carretera norte. Es decir, en la cual participan gente que no anda armada, ¿verdad? Andan algunos compañeros armados, pero la mayoría andan desarmados. Entonces, efectivamente, por ejemplo, el frente de guerra que iba a comandar Francisco Mesa en la carretera norte, entre el barrio Santa Rosa y el barrio Costa Rica, ¿verdad? Ese tenía como misión hacer estallar la insurrección efectivamente el 10, pero ya con las armas en las manos. Pero ocurre, y ya la gente, como decía vos, de algún modo está insurreccionada por todos lados. Pero ocurre que las armas, ocurren 2 cosas. Primero, que el 9 de junio, después de una reunión en el barrio Santa Rosa, ¿verdad? Francisco Mesa Roja agarra para el lado del aeropuerto mientras la guardia ya lo anda siguiendo. Y finalmente lo capturan y lo matan, ¿verdad? Ese mismo día 9. Y estaba planeado que las armas iban a llegar al barrio Santa Rosa a las 9 de la mañana del 10. Y eso no ocurre. Por eso es que incluso una vez te dije que prácticamente muchas cosas no ocurrieron como se planearon. Y entonces los compañeros que estaban esperando, entre otros Marcos Somarriba, Lucio Jiménez, etcétera, que estaban esperando esas armas, se ven obligados a replegarse hacia 2 lugares: a la Colonia América 1 y al barrio Chorizo. Se ven obligados a replegarse, ya de los primeros repliegues que ocurren en Managua. Y ocurren porque no hay armas, ¿verdad? Ni hay municiones. Y entonces ahí la insurrección ocurre hasta el 10 en la noche, cuando ya tienen las armas en las manos, pues. Y ese día la guardia se les mete en el barrio Santa Rosa. Estoy hablando del 10 de junio. Entonces ocurrieron cosas de ese tipo, y en lo que quiero insistir es que en la medida precisamente en que se instala el Frente Interno, el Estado Mayor de Frente Interno, el Estado Mayor de Managua, empiezan a organizar los frentes de guerra, porque además esto ya, en esta etapa ya se organizaron los llamados frentes de guerra. Por ejemplo, se convierte en el jefe de ese frente de guerra que he mencionado, Santa Rosa, Barrio Blandón se llamaba antes. Se convierte en jefe, después de la muerte de Chico Mesa, se convierte en jefe Marcos Somarriba, ¿verdad? Por ejemplo, te mencionaba el Marcio 13,
y de apellido Gómez, no me acuerdo del nombre, que era el jefe del Frente de Guerra Nicaragua, 14 de septiembre, Don Bosco, 10 de junio, Colombia, parte de Ducualí, etcétera. Mira, Ramón Cabrales, por ejemplo, después de esos combates y después de ataques a las secciones a la sección de policía, eso es importante, que la Guardia tenía, además de los cuarteles generales, tenía 18 llamadas secciones de policía, que eran en realidad donde habían contingentes de guardia. Mira, el asunto es que, por ejemplo, a Ramón Cabrales lo convierten en jefe del Frente de Guerra entre Rubenia y la carretera norte, todo eso hasta Huapansur, la San Jacinto, Américas 1, toda esa cosa, Américas 3 y parte de Américas 4, ¿verdad? Por ejemplo. Pero además, se organizan columnas móviles, por ejemplo, una que comandaba Moisés, César Augusto Silva, la que comandaba Chombo Ferretti Fonseca, la que comandaba Javier López, el 99, entre Bello Horizonte, Santa Rosa y el barrio, hoy barrio Venezuela, la que comandaba Chico Garan entre Bello Horizonte, Maestro Gabriel, La Salvadorita, el barrio Santa Bárbara, etcétera, pues. Entonces, el Frente de Guerra que comandaba Rolando Orozco Caramanchada entre el Puente del Edén y el Puente del Paraísito. El Frente de Guerra que comandaba el salvadoreño entre el Puente de la Reinaga y el Puente del Edén. El Frente de Guerra que comandaba Larga Espada Prado, Will, entre el Puente de la Reinaga y donde son hoy los semáforos de la Robelo, ¿verdad? Es decir, hay el Frente de Guerra que comandaba, es un general todavía del ejército, solo me acuerdo del sobrenombre que le habían puesto, Taolamba, entre el Paraísito y los semáforos del Dorado, ¿verdad? Es decir, ahí te estoy hablando ya de la insurrección organizada, ¿verdad? Esos frentes de guerra tenían una responsabilidad concreta, cada uno, ¿verdad? Entonces, la insurrección camina de esa manera y mientras esto está ocurriendo, cada vez se suman más gente a esas columnas y frentes de guerra que estoy mencionando. Ahí incluso se impone la lógica de que el combatiente que no anda arma, anda detrás buscando, lamentablemente, la caída de un compañero para agarrar esa arma. O cuando se le quitan armas a la guardia en algunos enfrentamientos, como en la pista de la Resistencia, en la colonia Nicaragua, en la carretera norte, donde fueron desbaratados varios contingentes de guardia en plena insurrección y que se les capturó gran cantidad de armas y municiones, entre otros ametralladoras. Además del ataque a las secciones de policía. Exacto, que todas las secciones de policía fueron desbaratadas. Sí. Y donde más hubo combate, digamos, sostenido fue en la 13, donde estaba Macho Negro. Que esa es icónica justamente, ¿verdad?, por la presencia de Macho Negro. Es decir, pero no solo es icónica por eso. Te voy a hacer una comparación y todo esto es historia. En el caso, por ejemplo, de Bello Horizonte, la sección 12 de la Guardia le llamaban, ¿cómo le llamaban? No me acuerdo ahorita. La sección 12 de la Guardia estaba exactamente en el extremo sur de la etapa 2 de Bello Horizonte, a la orilla del parque, ¿verdad? Y era de pura tabla. En cambio, la 13 era una construcción, una fortificación, una fortificación, hermano, sólida de verdad, para poder sacar a los guardias de ahí, ¿verdad? Y la mayoría fueron muertos. Hubo que poner ametralladoras, lanzamorteros, que varios combatientes se metieran por arriba, hicieran hoyos y les dejaran caer bombas, ¿verdad? Solo así se destruyó esa sección de policía entre el 11 y el 12 de junio de 1979. Y aquí cabe recordar y afirmar un asunto. Yo jamás me imaginé que la Guardia iba a bombardear Managua.
que Somoza iba a mandar a bombardear Managua, la capital. Sin embargo, cuando está ocurriendo el ataque a la 11ª sección de policía, la 13ª sección de policía, Somoza manda a desatar el bombardeo a las 9 de la mañana. Y más o menos a las 10:30 de la mañana, por ejemplo, están bombardeando la prensa por la imagen de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, ¿verdad? Entonces la bombardean y destruyen, y como he dicho, he informado, ahí ocurrieron dos cosas con relación a mi trabajo. Yo había impreso un libro titulado precisamente 45 años de dictadura somocista, y ese libro no se había podido distribuir y se guardó en las bodegas de la prensa. La guardia se metió, agarró la mitad del libro y lo echaron, según me dijeron, al lago. Y la otra mitad, no sé cómo, fue recuperada por combatientes sandinistas y las distribuyeron en las trincheras de combate. Entonces era como el bestseller, pues, el librito ahí en las trincheras de combate. Pero además en la prensa se perdieron, en mi caso personal, yo digo unas 30,000 fotos que yo había hecho de la Managua vieja, de antes del terremoto y después del terremoto, ¿verdad? Ocurrieron también esas cosas. Entonces yo vuelvo al asunto de la insurrección, porque es evidente que mientras más va caminando la insurrección en Managua, más gente está participando. Y más dura la respuesta de Somoza, Así porque es. decíamos el bombardeo sobre Managua. Hasta ese momento no había sido bombardeada otra ciudad más que Estelí, porque Estelí ya había recibido el bombardeo de Somoza. En abril. Desde abril. Y después es bombardeado León. Exacto. Que son, digamos, las 3 ciudades que reciben bombardeo de la Fuerza Aérea de Somoza. Vamos a hacer una pausa en esta conversación con Pablo Emilio Barreto. Regresamos en breve en Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. La insurrección en Managua estaba planificada para unos días, no estaba planificada para... La idea no era que Managua iba a generar la caída de Somoza. Managua iba a apoyar o iba a hacer la distensión, ayudar a reducir el volumen de fuego sobre los otros frentes para permitir que estos avanzaran hacia Managua. Es decir, la resistencia de Managua era para permitir que otros frentes pudieran entrar a Managua. Mira, si leemos el libro Un pueblo en armas del comandante Núñez, yo siempre me refiero al comandante Núñez porque fue el único, además, que hizo un informe oficial a la Dirección Nacional Conjunta en que él cuenta todo desde el comienzo de la insurrección en Managua hasta que se dé el triunfo. Dice, el comandante Núñez dice en su libro que la insurrección en Managua estaba planeada, considerada para 6 días más o menos. Y que en esos 6 días se suponía que los frentes de guerra, del sur, de occidente, del norte, central y oriental, iban a entrar a Managua. Pero no ocurrió así como yo digo. La realidad impuso otra cosa, ¿verdad? Porque los frentes de guerra de alguna manera se empantanaron por la resistencia de la Guardia. Porque no fue jugarreta. Este asunto no fue jugarreta. Además de los 50,000 muertos que ya se decía que la dictadura había ocasionado en 45 años, solo en Managua hubo casi 1,000 muertos en la insurrección. Solo en la colonia Nicaragua cayeron 72 compañeros y compañeras, y de la colonia solo eran 22, es decir, originarios de la colonia. Sí. Mira, esto te indica, además de lo que estaba diciendo, que un montón de gente se sumó y que vino de otros lados, de Matagalpa, de León, de Masaya, que hubo gente que combatió en Managua, ¿verdad? Por ejemplo, José Ángel Benavides, que cae en Rubenia, no era de Managua, era de otro lado. Entonces, además de que era para 6 días nada más, acordémonos que yo ya te lo contaba, creo que el año pasado, que la insurrección en Managua, por las masacres que ejecutó la Guardia sobre todo, es prácticamente derrotada
en la zona suroccidental y en la zona noroccidental, ¿verdad? Derrotada, porque los compañeros que hacen el repliegue, digamos, de Monseñor Lescano a San Judas son masacrados ahí en Bataola. Los compañeros del propio San Judas, que era el otro frente que he mencionado, el mismo día 15, que es la masacre de Bataola, lo sacan con un diluvio de morterazos de ahí de San Judas y los obligan a irse a las haciendas San Antonio, San Pancho y el Vapor. Y el día 17 hacen la masacre ahí, el 17 de junio. Entonces, todas estas cosas, digamos, se juntan más que ya no hay municiones, no hay comida, no hay medicina. El ánimo de muchos combatientes, sobre todo los combatientes, está decayendo porque creían que derrotar a la Guardia en Managua iba a ser fácil, ¿verdad? Y no fue así, como digo yo. La realidad impuso otra cosa. Entonces se da el repliegue a Masaya y esas son parte, digamos, de las motivaciones del repliegue, más que la Dirección Nacional Conjunta considera que además de movilizar esta masa de combatientes para evitar que la Guardia haga una masacre más gigante todavía, que era necesario salvar a toda esa masa combatiente con un plan. Y el plan es ir a defender la liberación de Masaya, ir a liberar todos los pueblos blancos, ir a liberar todo San Marcos, incluyendo Jinotepe, e ir a liberar todo el departamento de Granada. Esos fueron, digamos, las motivaciones y los planes del repliegue a Masaya. Pero aquí viene otro detalle, que es necesario también decirlo, porque, como digo, las realidades impusieron otra cosa. Según el comandante Núñez, en el repliegue íbamos a ir entre 2.000 y 2.500, considerando la masa de jefes guerrilleros y combatientes populares. Pero la realidad impuso otra cosa. Mira, cuando ya estábamos, como digo, porque yo he insistido por un asunto histórico, de ubicar el repliegue, en la salida del repliegue, en lo que llamo la calle de la Clínica Don Bosco, porque eso era muy conocido en esos días, ¿verdad? Entonces, cuando ya estamos ahí, la realidad era otra, habíamos casi 7.000 ahí, ¿verdad? Y además el comandante Núñez dice que estaba planeado salir a las 6 de la tarde del 27 y llegar el 28 a las 6 de la mañana a Masaya. Y no fue así, ninguna de las dos cosas fueron así, ¿verdad? Entonces, ya es conocido porque aquí mismo lo he relatado yo, la ruta original que tomamos hacia Masaya, y es conocido también que en Piedra Quemada desataron otro bombardeo y por supuesto una masacre que dejó un poco más de 90 muertos, ¿verdad? Y ya tengo eso convertido en otro libro y cada uno de esos caídos tiene una biografía por un trabajo, una investigación que hice. Y debo decirte, antes de que esto concluya, que decidí hacer una investigación para que mi libro ya no fuera solo testimonial apoyado por Ramón Cabrales, y resultó que esa investigación de casi 3 años me resultaron 4 libros. Insurrección Sandinista Victoriosa y Repliegue a Masaya, ampliado de 192 páginas, ahora sería de 820 páginas en 2 tomos. Y me sale también otro libro sobre las masacres que hizo la Guardia durante la insurrección en Managua. Un tercer libro sobre los caídos del repliegue a Masaya. Y un cuarto libro que estoy terminando, ¿verdad?, sobre los caídos y sobrevivientes de la batalla de Managua. Como esa investigación está caminando todavía, por eso es que digo y sostengo que hubo casi 1.000 muertos en Managua, ¿verdad? Ahora, ¿para qué sirvió el triunfo de la revolución? Ya es muy conocido en este país. Para, en primer lugar, hacer desaparecer al sistema de opresión de la dictadura que había sido impuesta por el gobierno norteamericano aquí, ¿verdad? Y he sabido que inmediatamente después del triunfo de la revolución nos agredieron los mismos guardias y el gobierno gringo y hubo otros 40.000 muertos. Sin embargo, en medio de eso hubo la reforma agraria, la reforma urbana. La reforma urbana se organizaron. En la época de la dictadura habían solo 27 sindicatos.
casi inmediatamente después del triunfo aparecieron casi 4.000 sindicatos organizados en la Central Sandinista, en FECSalud, en la Asociación de Trabajadores del Campo. Y por supuesto aquí hubo la gran asociación de cooperativas agrícolas y agropecuarias en todo el país, además de cooperativas, multiservicios. Aquí aparecieron los servicios infantiles para las mujeres trabajadoras, para los niños. Ya la educación fue gratuita. La salud gratuita, los estudiantes incluso recibían bonos para irse en el autobús a la universidad, los autobuses funcionaban incluso de madrugada aquí para que la población no fuera asaltada, hiciera sus cosas y se fuera a su casa. Sí, la revolución para la gente pobre, para la gente humilde, fue un gran tesoro en la década del 80. Vino la década del 90, por ejemplo, con los gobiernos neoliberales, después que el Frente Sandinista lamentablemente pierde las elecciones en el 90 y viene de nuevo la debacle. Ahí no solo es debacle, sino que hay una nueva traición gigantesca contra este país. ¿Y por qué lo digo y lo aseguro? El gobierno de doña Violeta, por ejemplo, mandó a destruir el ferrocarril, por ejemplo. Mandó a perdonar los 17,000 millones de dólares por la condena, ¿verdad?, de agresión militar contra Nicaragua que hizo Estados Unidos en la década del 80. Es decir, mandaron a privatizar salud, educación, mandaron a perseguir a los productores agrícolas de este país. Es decir, hubo un montón de barbaridades que hicieron regresar a este país. Hubo un desempleo masivo de más de 500,000 de personas. Es cuando se inicia el éxodo de gente que había quedado desempleada hacia Costa Rica, Estados Unidos o a México, etcétera, ¿verdad? Es decir, causaron un desastre, pero desastre terrible, al extremo de que cuando el Frente Sandinista conquista de nuevo el poder, ¿verdad?, a finales del 2006, este país estaba en bancarrota, con apagones de más de 14 horas. Estaban amenazando con privatizar el agua. Es decir, lo que recibió este gobierno, el Frente Sandinista, con Daniel a la cabeza en el 2007, es un país en bancarrota. Y así lo dijo Daniel frente al cuerpo diplomático que tuvo que llamarlo para que supiera que el país había sido dejado en esas condiciones. Ok, eso es 26 años más tarde del triunfo de la revolución, en el 2006. Pero quiero volver al 79 para recordar ese día, el 19 de julio. El repliegue ha funcionado y ha sido exitoso en dos líneas principales. Uno, en que la mayoría de la gente, y cuando digo la mayoría de la gente estamos hablando que es una cantidad poca relativamente la que es muerta por los disparos de la Guardia y el bombardeo de la Guardia sobre el grueso de gente que avanza hacia Masaya y logra llegar la inmensa mayoría ya sea a Nindirí o a Masaya mismo, y los combatientes logran llegar a Masaya. Y el segundo éxito es que esos combatientes integran columnas que combaten luego en la liberación del departamento de Masaya, de las ciudades y el departamento de Carazo, de las ciudades y el departamento de Granada, para enrumbarse luego hacia Managua. Es decir, en ese sentido se vuelve doblemente exitoso el repliegue. Mira, cuando ya llegamos a Masaya, como digo, yo he contado eso al detalle en mis libros, pues, y mucha gente lo está leyendo ahí en mi página en internet. Cuando ya llegamos a Masaya, el Estado Mayor del Frente Interno pasa a organizar lo que se conoció como el Batallón Móvil, ¿verdad?, con jefes guerrilleros y combatientes populares, élites, diría yo, de Managua, Masaya y Carazo, ¿verdad? Y es precisamente ese batallón, ¿verdad?, que estoy diciendo que es de los mejores, integrado por los mejores, y entre otros jefes de ese batallón eran Ramón Cabrales Arao, el Javier López del 99, Sergio Martínez Vega, Rolando Orozco, Chombito Ferretti Fonseca, estoy mencionando algunos nombres,
Justo Rufino Garay, que ahí cae inclusive en Jinotepe. Entonces, este batallón móvil es el que va a esa liberación que mencioné a lo largo de esta entrevista. Pero además yo diría que a partir, como decías vos, del 18 ya en la mañana, ya la guardia se está desbandando por todos lados. Y en el caso de Masaya, porque la guardia se había trincherado en el Coyotepe, en la Barranca, en la Inca y en la Hielera, ¿verdad? Porque después que había sido sacada de sus 16 cuarteles de ahí de Masaya, ¿verdad? Entonces, el 19 de julio, muy de mañana, esto para graficar el 19 de julio, pues, esa guardia, más o menos a las 4 de la mañana, está huyendo de ahí del Coyotepe, ¿verdad? Y a partir de ese momento empieza una fiesta ya imparable en Masaya. Y la fiesta incluso continúa con el fusilamiento de Macho Negro, que fotografié ahí yo al detalle también ahí en Masaya, ¿verdad? Y luego, a las 12 del día, estamos saliendo de Masaya en caravana hacia Managua y aquí entramos más o menos a las 4:30 de la tarde. Ya en ese momento hay varios frentes de guerra que están ya prácticamente por entrar a Managua. El frente oriental, el frente norte estaba el frente occidental, el frente sur, se queda esperando el frente sur que estaba ya ahí en las Piedrecitas, ¿verdad? La mayor parte de los jefes y combatientes, y por supuesto el frente interno es el que termina de limpiar de asesinos ahí en la loma de Ticapa y en otros lugares de Managua. Y luego viene la celebración del triunfo el 20 de julio, ahí en la Plaza de la Revolución, que ahí hay fotos que describen ese acontecimiento extraordinario, mira, y que ya decía yo, ¿para qué sirvió la revolución? Y vos me preguntabas sobre mi papel en esto, pues sí, asumí, justamente digamos, un doble papel, un papel parecido al que hizo John Reed, periodista norteamericano, al convertirse en cronista de la Revolución Mexicana en 1910, ¿verdad? Y luego en cronista y combatiente de la Revolución Rusa en 1917. Y ahora John Reed está sepultado porque lo expulsaron de Estados Unidos debido a esas cosas, está sepultado en el Kremlin a la orilla de algunos dirigentes de la Revolución Rusa allá en Rusia, ¿verdad? No es que me quiera comparar con él, pero de alguna manera ese fue el papel que yo desempeñé, porque yo me conocían los jefes guerrilleros, muchos de ellos, y no tuve problemas al andar recorriendo todas las trincheras de combate en la zona oriental norte de Managua, ni en Masaya, ¿verdad? Porque la mayoría de ellos, y sobre todo William Ramírez, uno de los jefes del Estado Mayor de Frente Interno, que había trabajado conmigo en la prensa, ¿verdad? Y aquí debo decir otra cosa. A mí me sorprendió cuando andaba haciendo esos recorridos por las trincheras de combate, de que uno de los jefes del Frente Interno era William Ramírez. Eso fue para mí una sorpresa, sí, ¿verdad? Porque después que se fue a la clandestinidad, ¿no lo había visto más? No, él se fue en el 74, desapareció, sí, de la, sí, prensa, y yo no lo volví a ver más. Y una vez que lo vi, y me sorprendí precisamente en el reparto El Dorado, como en agosto del 78, por ahí, antes de la insurrección de septiembre, a mí me llama la atención ver a alguien con el pelo rojo, ¿verdad? Pero rojo, se había pintado el pelo. Y todo misterioso, pero a mí no se me perdió de vista. Ahí lo vi. Pero él huyó, se escabulló, no quiso hablar conmigo, sí, ¿verdad? Entonces, pero para sorpresa mía, él era uno de los jefes, sí, cuando andaba recorriendo esas trincheras de combate. Bueno, Pablo Emilio, quiero agradecerte que hayas estado con nosotros. Desafortunadamente no podemos pasarnos más tiempo. 1 hora para hablar del 19 de julio resulta insuficiente. Quiero agradecerte por testimonios y por la cobertura de estos hechos desde hace más de 40 años. Pablo Emilio Barreto, periodista. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.
Chao.